Un- Bueno, Hare Krishna, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Radha Krishna Academia, y hoy tenemos la gran honra, el privilegio de tener aquí una charla así con una devota que apreciamos mucho, y felicidades porque acaba de obtener su doctorado. Felicidades, Madre Audaria Devidasi, que acaba ya también de tener su doctorado y aparte, quite su mute, madre, su mute porque está así, ajá. Ella tiene una maestría en psicología, aparte también es médico doctor veterinario, tiene maestría también en administración y su doctorado en política pública, tesis doctoral sobre el tema de prevenir la violencia intrafamiliar. Entonces, bienvenida, madre, un placer estar aquí con nosotros. Hare Krishna. Bueno, pues primeramente gracias por la consideración, por la invitación. Es un placer poder compartir pues tan valiosos temas para nuestra comunidad de ISKCON. Y pues muchísimas gracias. Aclaración, todavía estoy en proceso de titulación. Fue mi graduación, aún falta la Pero la titulación. graduación ya es muy Falta el título, pero bueno, pronto, primero Krishna bueno, me... pero ya eso es ya cuando se pasa el examen es lo más importante. Claro, Felicidades, madre, ¿eh? gracias. Muchas felicidades. Y bueno, en la temática que tocaremos este día se trata, ¿por qué existen en los grupos, o sea, vamos a hablar de los grupos religiosos, pero sí en ISKCON y en cualquier grupo religioso, personas que se dedican, y más ahora con las redes sociales, que dan voz a, digamos, a toda persona, ¿no? Tiene la libertad de poder darles voz y espacio de expresión, libre expresión. ¿Por qué existen personas que se dedican obsesiva y constantemente a atacar a las figuras de liderazgo espiritual, en este caso de ISKCON? Entonces, los académicos han hecho ya estudios bastante interesantes, la mano va a hablar un poquito de eso. Y digamos que hay tres factores en síntesis más importantes, podríamos subrayar, bueno, y mi experiencia en ISCON. Una, las fallas del sistema administrativo, siendo ISCON una ciudad todavía bastante joven, con un personal que inició el movimiento con personas sin preparación profesional en esta área, como teología pastoril o, ¿cómo se llama? Psicología administrativa. Hasta muy recientemente hay cursos ya de liderazgo, eso que generalmente los líderes más antiguos no los toman, es mi experiencia, yo lo he visto, no los toman. No son así, ¿verdad? No tienen eso. Muy pocos tienen una base así, digamos, educativa y se crean muchos problemas psicosociales por eso. Eso es una causa y es un tema muy complejo, muy amplio que no lo vamos a profundizar, no vamos a hablar, nada más nos puedes, y ahorita nos va a decir a cómo subsanar a grandes rasgos se puede ayudar esto. El tema más ahorita que tocaremos es el siguiente factor, personas que ya vienen con una tendencia de atacar a la autoridad, especialmente personas que vienen de lo que se llama la generación del 68, así se les llama, ¿no? Esos jóvenes que eran revolucionarios, que crearon grandes cambios sociales y manifestaciones sociales, ¿verdad? En el 68. Esa baby boom les llamaban, ¿no? Los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una generación en todo el mundo y más en Europa y Estados Unidos, que eran así, van anarquía y cosas así, ¿verdad? Que no le gustaba la autoridad y que sí la Prabhupada hizo el milagro, ¿verdad? El milagro, madre, de poderlos aglutinar y jalar bajo una fuerza centrípeta que fue el acharya fundador, ¿no? Y una vez que se va el acharya fundador y esas personas ya tienen esa propensión, y ahí pues, vamos a analizar un poquito de esto. Y la tercera, pues una combinación de ambas, ¿verdad? Y hay más variables, ¿verdad? Pero digamos que son una de las más sobresalientes. Entonces, como primer punto, madre, ¿cómo se podría ir mejorando a grandes rasgos general para no llevarnos mucho tiempo, tome un tiempecito, 5 minutos más o menos, para que mejorara, que se evitara eso por parte de gente que se resienta y que se provoque gente así, resentida, que esté atacando a las figuras de autoridad? Bueno, pues primeramente creo que en cualquier institución, incluida desde la familia,
es difícil mantener un todo muy en paz, siempre hay conflicto. O sea, el conflicto creo que en este plano es el pan de de todos los días. Entonces, ahora con más cuando se llega a buscar alivio a nuestro sufrimiento a una institución como ISKCO. Usted mencionaba algo bien importante de cómo Srila Prabhupada logró que em, personas en ese momento rebeldes, por así decirlo, de la sociedad, rebeldes del sistema, lograran acatar su enseñanza, lograran rendirse a lo que él vino a mostrarnos. Entonces ahí nos muestra una clave de la importancia de lo que es el líder. ¿Qué características que tiene que tener el líder? Entonces, desde ahí Srila Prabhupada nos muestra el ejemplo del liderazgo, cómo logró con toda su esencia hacer que personas en un estado pues, muy complejo en ese momento, lograran eh, entrar y quedarse y ser pilares en este gran movimiento de ISKCON. Entonces, por un lado, en esa parte, usted tocó un tema muy importante que es precisamente qué factores influyen. Pues primeramente, eh, dejando claro que el conflicto pareciera que es algo cotidiano, a lo cual cuando entramos a analizarlo vamos a encontrar muchos factores. Entonces, tendríamos que partir de qué personas son las que llegan a ISKCON, a esta institución en este momento. Si pasamos ahora al contexto actual, en el cual efectivamente hay personas que estuvieron muy comprometidos, de repente se van de la institución y no solamente se alejan o muchas veces permanecen, pero están con una actitud no de muy buena, ahora sí, no muy buena actitud, sino por el contrario, identificando todos los defectos, todos los errores que, entre comillas, desde su percepción ven. Y y bueno, en este caso, con un sentimiento como de rechazo, un sentimiento de no acatar la autoridad. Entonces, por lo tanto, son factores individuales y desde ahí tendríamos que recordar un poquito la lectura del Bhagavad Gita, precisamente en el canto 7, en el texto 16, nos habla del tipo de personas que llegan a ISKCON, ¿no? Entonces, en ese apartado nos dice que unos son los afligidos, o sea, los que estamos sufriendo. Entonces, habría que checar, primeramente, quiénes somos los que estamos llegando. Muchas personas ya llevamos heridas, llevamos anartas, llevamos traumas, llevamos un pasado cargando. Entonces, eso por un lado. Y tendríamos también que entender aunque ya sabemos que no somos el cuerpo, que somos almas espirituales, que estamos viviendo condicionadas en un cuerpo material, pero el cuerpo también tiene sus estructuras, en el caso la mente. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a todo lo que traiga de anartas, de karma, por así decirlo, pero más que nada de los traumas, las memorias, las codificaciones, vamos a ver el mundo. Entonces, no es lo mismo cómo lo ve trascendentalmente Chila Prabhupada, cómo lo ve trascendentalmente aquellas maestros, aquellas personas que ya son personas puras, trascendentales, a cómo lo vemos nosotros. Yo estoy hablando ahorita desde mi posición, yo soy hijastra, casada, entonces no he tenido la oportunidad nunca de estar en un templo, en un templo bajo ciertas condiciones, bajo ciertas regulaciones y principios y administración. Entonces, desde ahí creo que estoy en ese aspecto, me faltan más elementos para decir qué está pasando en los templos. Pero sí sé desde la administración, desde de la importancia que son los factores estructurales, ¿sí? Y dentro de una organización. Entonces, hablábamos de los factores individuales, de toda la historia que trae la persona que llega afligida, sufriendo, buscando
pues alivio a su sufrimiento y muchas veces traen este conflicto con sus padres, traen conflicto con la familia. Entonces, esas personas al llegar a ISKCON, si no se atienden, si no atienden la parte psicológica, que es muy importante, no podemos dejar a un lado nuestro cuerpo físico. De ahí que yo hablaba, les comentaba de que, bueno, hay que hacer conciencia de que estamos en el mundo material y que aunque somos almas espirituales, estamos en un cuerpo condicionado y que ese cuerpo trae memoria, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel neurocelular, o sea, neuroquímica. Y esa neuroquímica nos hace que veamos cosas de acuerdo a mi propia historia, desafortunadamente, cuando vamos iniciando. Madre, Em, una interrupción pequeñita. En cuanto a qué puede hacer ya la cúpula de liderazgo, qué puede hacer que no se activen situaciones así a grandes rasgos, qué se puede hacer así para entrar así a las personas que tienen ese problema, que yo creo que Sí. estamos saltando a la segunda pregunta. Bueno, ¿qué podrían hacer? Pues primeramente, creo que como institución, quien lleve la administración, recursos humanos, sí es importante que tenga un nivel, yo sugerencia, obviamente sabemos que ISKCON ha llegado hasta donde está a una estructura muy grande, pero el entender la psicología de las personas y más que nada en América, las personas latinas, por toda la historia que traemos, ¿no? Tenemos una historia muy diferente a los europeos, muy diferente. Es decir, cada país traemos nuestras propias idiosincrasias, cada región tenemos nuestras propias cultura y nuestro propio memoria. Entonces es muy importante que quien lleve ahora sí el liderazgo, quien, no sé cómo se le llama a los, ¿cómo se llama a los administradores de los templos o de Bueno, los... están los presidentes, los secretarios de zona, supervisores, y luego están el GBC, que era que es el supervisor, el secretario de zona general. Entonces, las personas realmente que están tomando decisiones con respecto a los devotos o a las personas que están reclutando, es decir, cuando llegan a los templos, sí es importante que analizaran su historial, que conocieran qué historias traen y precisamente para qué, para ayudarlos. No podemos dejar de lado, creo que yo aquí mi maestro en particular nos ha enseñado que en la vida vamos como en un tren donde tenemos la parte espiritual y la parte material. Entonces, la parte material no podemos dejar a un lado que tenemos la parte psicológica, entonces sería muy bueno que se incluyera la salud mental, la salud psicoemocional, para conocer el trauma o qué es lo que venimos arrastrando y que a la vez nos pudieran ayudar para que estos dos elementos, tanto lo espiritual, que es ISKCON a lo que nos ayuda, pero en la parte material sí requerimos un trabajo de salud mental, ¿sí? Porque la salud mental ni siquiera estaba tan considerada como actualmente. Ni siquiera antes, ni siquiera se consideraba. Ahorita ya, ahorita realmente la salud mental es algo que nos ha venido a dar más recursos internos para las relaciones ahora sí, con los demás, ¿no? Tanto interna como externa, o sea, relaciones con los demás devotos. Entonces, creo que es bien importante, por un lado, que las personas, los líderes, tengan una buena salud mental, por un lado, un buen manejo emocional, inteligencia emocional. Creo que desarrollaran inteligencia emocional para luego poder interactuar con los devotos y a su vez ayudarlos a que ellos también eh, mejoren su salud mental, pero también su inteligencia emocional, la comunicación, la resiliencia, es decir, todo esto que es muy importante para establecer relaciones armoniosas. Porque si una persona viene decepcionada de la vida, de su familia, llega a ISKCON con esa memoria, obviamente que va a seguir repitiendo el mismo conflicto, a menos de que lo puedan observar y lo puedan atender. Entonces, por eso es importante que quien esté de alguna manera eh, liderando
pues también entienda de de estas particularidades de las personas. Ok. Por un lado, que él sea un referente de eso para que a su vez pueda ayudar a los otros y tener mucha compasión, porque sí se ocupa compasión. Sí, de hecho es interesante porque efectivamente un mal liderazgo o un mal líder o un líder que traiga problemáticas no resueltas va a afectar. Es como una persona, por ejemplo, cuando uno ve que para un ejemplo, para poner a alguien a conducir un camión de niños de las escuelas, le hacen muchas pruebas, ¿no? También para ser conductor de autobuses de pasajeros, le hacen pruebas, ¿no? ¿Qué decir un conductor de niños que va niños al kinder, eso? Que, no, que tenga buena visión, que no esté mal de su equilibrio emocional, psicológico, se le hacen pruebas porque tiene en sus manos la vida de personas, ¿no? Así, entonces, definitivamente, yo me acuerdo cuando entré a la licenciatura, nos hacían una serie, un test, así que tenemos que contestar, ¿no? Psicométrico. Y también había otro en la posgrado, en maestría también, nos hacían todo un test bien profundo, ¿no? Para ver también que no tuviera uno así como que no estuviera mal, haciendo anomalías. Lamentablemente el movimiento vino personas con pasados muy difíciles que son obvios, están registrados y cambiaron su vida mucho, ¿no? Sin embargo, vienen arrastrando situaciones, no hemos, voy a poner un ejemplo, nunca decir nombres por ética jamás, ¿no? Pero en otros lugares ha pasado y se ha registrado personas que vienen de un pasado de una familia disfuncional por ser un hijo, digamos, que el padre oficial, el padrastro, que se casa con su madre, porque la mamá queda viuda en la Segunda Guerra Mundial, su padre muere en la guerra, el hijo, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Ujú, El hijo, la mamá se vuelve a casar con otro héroe de la guerra, con una formación militar así muy. El muchacho, imagínense, en esa época era una sociedad muy así, muy conservadora, ¿verdad? Y el muchacho pues entra en 60, 70, que empieza toda la revolución sexual, toda esa cosa. El muchacho se va por mal camino, anda problemas de drogas, trae una serie de problemas, una serie de conflictos que va a la cárcel. Que el papá por último dice, te mando a la guerra de Vietnam como solución para que honres a la familia, tu abuelo fue la primera, tu anteabuelo estuvo en la guerra de la secesión, todo acá, ahora tú te vas a la guerra mundial, a la guerra de Vietnam. Imagínense, ¿no? Y tú vienes de la guerra de Vietnam bien tocado, ¿no? Y bueno, llegas devoto, y muy buen devoto, ¿verdad? Y póngalo de líder, imagínense, sin hacerle un estudio de los que. Y luego, ¿qué pasa? Que esa persona empieza a reflejar, no sé, a veces tal vez tenga buenas virtudes, pero quiere ayudar a otros y le empieza a dar oportunidad de liderar gente que, o sea, una forma de subsanar una etapa de su vida, una parte de su ego que fue, y piensa que todos van a reaccionar porque a lo mejor lo trataron mal, él siendo muy compasivo, pone a liderazgo gente que anda mal y hacía sobre oportunidad a esa gente, y claro que crea un caos porque rompe con todo, pero y él lo que está haciendo es reivindicando y tratando de sanar esa etapa de su vida que no fue comprendida, y cuando la sintió una comprensión, esa persona en ISCOM, ¿verdad? Como si la Prabhupada, sintió se siente que ahora los demás van a reaccionar igual cuando no es lo mismo cada persona, ¿verdad? No vamos a, por ejemplo, una persona que es presidiaria, que viene de un pasado bien más conflictivo, no nada más requiere que le den misericordia, tiene que ser más, o sea, más pruebas como cualquier sociedad para entrar a trabajar, ¿verdad? Se le ponen muchas pruebas así, porque es peligroso, o sea, y ahí viene que, así es un ejemplo, estoy hablando de así grandes rasgos, de que a veces el liderazgo así, o otras personas, bueno, vienen con problemas también de, no sé, que tienden a ser así muy orgullosos y quieren controlar todo, no permiten que los demás piensen. En fin, venimos arrastrando muchas cosas así, ¿verdad? Y ya, digamos, hasta hace muy poquito que el movimiento ya empieza a tener cursos de esto, curso del otro, pero como le digo, son como las nuevas generaciones jóvenes las que sí se están preparando y eso, porque ya los que están mayores ya, ellos ya no quieren ir a, yo cómo voy a ir a tomar un curso, ya tengo la posición, y es pues salir de su zona de confort, ¿verdad? Ya, pero ya está, pero en fin, y como dicen, ya nos tocó así, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Porque ya son personas casi 70 y tantos años, no van a cambiar, pero sí. Bueno, madre, ahora sí vamos a entrar en el tema. Vemos que ese es un factor que sí activa ese problema, pero otro factor viene porque es un hecho que podemos cambiar. Cambiar una colectividad así no es fácil, ¿verdad? Pasa por un proceso. Todo grupo religioso, todo momento en historia, como Max Weber lo estudió, el sociólogo de las religiones y padre de la sociología en general, que hay etapas en que van cruzando los movimientos, ¿no? Religiosos, han pasado.
Entonces, la etapa más difícil y más inestable es cuando se va el acharya, o sea, el fundador, la figura carismática que une a todos. Entonces, viene una serie de así, ¿no? ¿Qué es lo que nos tocó vivir? Bueno, a mí entré a un año y cuatro, 2 meses que Prabhupada se había ido. Entonces, nos tocó, para empezar así, en los ochentas, una serie de situaciones muy difíciles, de mucho conflicto. Pero es un hecho que no vamos a, es muy difícil cambiar una colectividad, pero uno sí puede cambiarse a sí mismo, porque dígame si sí o no, madre, es patológico mantenerse con rencores, con ira, con coraje, porque hay personas que ya traen una actitud así que digamos, y sobre todo se aferran a un problema. Es un hecho real, lo dice Cristo en el Gita, que más en la era de Cali no existen seres humanos que no cometan errores, lo dice Cristo en el Gita, todo mundo comete errores, y digamos que, pero esas personas se agarran de allí, de los errores de la institución, los errores de algunos líderes, y así que nunca se les acaban las municiones, o sea, siempre tienen con qué tirar, ¿no? Porque siempre va a haber errores y caídas y personas eso es parte de la persona, o sea, en ninguna parte que dijo, no, mira, cuando Chaitanya mismo, algunos de los asociados de él se caían, está en los textos sagrados, no es una cosa que se inventó, dando Chaitanya en persona. Entonces, y ahí podemos aprender ejemplos de cómo se fue tratando casos así, ¿no? Entonces, también, desde cuando Prabhupada estaba presente, discípulos también se caían, discípulos Sila Bhaktisiddhanta, incluso nos robó la institución prácticamente, Sila Bhaktisiddhanta, así le robó, tenía su nombre las finanzas, en fin, problemas es el mundo material, real, Kali Yuga aparte. Ahora, entonces, ¿cómo se puede, las personas estas que tienen ese resentimiento, cómo pueden superarse? ¿Qué pueden hacer para que, vaya, porque no es bueno estancarse, ¿verdad? En una situación así, y porque la vida se va a acabar y la otra persona ni va a cambiar ni nada, o sea, uno sí puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para esos problemas? ¿Qué se pueden hacer para superarlos? Claro. Bueno, primeramente todos los que llegamos a ISKCON ya estamos bendecidos. O sea, indistintamente todo el historial que traemos, todo el resentimiento que pueda estar a nivel inconsciente, porque normalmente todo eso que usted comenta está a nivel inconsciente. La persona no se está dando cuenta que está proyectando. Es más, ni siquiera sabemos que a veces somos muy envidiosos, ni siquiera sabemos que estamos rencorosos, ni siquiera nos damos cuenta porque creemos que somos víctimas. Entonces, lo primero es reconocer que somos bendecidos, somos privilegiados el estar en ISKCON, el poder haber tenido acceso al canto del Santo Nombre. De entrada, ya eso hace la diferencia. Lo demás, esos sentimientos, esos, pues sí, todo eso es condicionamiento, porque es condicionamiento. Y nos está, el estar sintiendo rencor o estar sintiendo emociones negativas o contra los demás, lo leí en alguna parte, es como tomar veneno y querer que se muera el otro. Entonces, nos estamos intoxicando con nuestras propias emociones, como el rencor, la envidia, todo esto porque son hormonas neuroquímicas, eh, eh, cortisol, adrenalina, etcétera. Entonces, esos cócteles nos están dañando nuestros órganos. Por lo tanto, pero el hecho de llegar a ISKCON ya somos bendecidos. Creo que si uno canta los santos nombres, tal como Srila Prabhupada nos enseñó y nuestros maestros espirituales, y llevamos los cuatro principios básicos, y llevamos los otros cuatro principios, pronto eso va a desaparecer en algún momento de entrada. Pero si queremos ayudarnos, porque como devoto no necesito estar en congregación, yo puedo estar sola, aislada, porque eso sí, voy a empezar a perder amistades, porque obviamente cuando tenemos esos tipos de comportamientos como rencor, envidia, nos van haciendo a un lado, y eso aunque no seamos devotos. Entonces, pero si cantamos los santos nombres y llevamos los principios, aunque vivamos de ermitaños, algún día se nos van a quitar. O algún día regresaremos al hogar. Ahora, esos hábitos emocionales o psicoemocionales nos impiden tener relaciones en armonía, y nos impiden participar en una congregación saludable como la quisiéramos, es decir, como ISKCON.
nos impiden hasta en la familia, nos impiden. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues, en primer lugar, cuando hay un conflicto, tengo que observarme yo. Cuando mm, hay un conflicto, tengo que observarme yo hacia adentro. ¿Qué tanto eso que yo veo es proyección mía? ¿Y qué tanto realmente es el acto de la otra persona? Muchas veces las personas que tienen estos conflictos no tienen la sensibilidad de observarse y todo señalan a todo mundo, pero no hacia nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando vemos conflictos afuera, yo siempre les recomendaré, cuando yo veo un conflicto afuera, tendría que entrar a mí. ¿Cuál es mi conflicto que yo tengo? Para que lo vea como conflicto. Porque una cosa es ver que se andan allá afuera teniendo problemas y no me molesta. Eso quiere decir, bueno, es de ellos. Pero cuando yo me dicen, si me afecta a mí, tengo que analizar eso, tengo que introspectar. ¿Por qué me está afectando que esta persona sea así? ¿Por qué me está molestando que esta persona sea así? Por un lado. Y entonces, si yo me doy cuenta que traigo una historia, que tuve conflicto con mi mamá, que tuve conflicto con mi papá, que me hicieron tal cosa, que me hicieron lo otro, es muy importante que busque ayuda. Sí, por un lado, yo. Por otro lado, eh, la gente que está a nuestro alrededor nos puede también ayudar, porque nos puede ayudar, ¿no? Tendríamos que ser muy valientes para buscar ayuda, quienes estamos sufriendo de eso. Es decir, ahora, normalmente la gente que tiene eso no se da cuenta porque su comportamiento es, los demás lo ven, pero él lo trae a nivel inconsciente, está actuando como en automático. O sea, no es consciente de lo que dice y cómo impactan sus palabras, cómo impactan sus acciones. Desafortunadamente o afortunadamente, el entorno sí lo detecta. Y entonces ahí se ocupa, para eso están las amistades, para empezar a espejearnos, ¿no? Y empezar a ayudar a la otra persona. De ahí que cuando llega a una institución, pues sí debe de haber como esa área de ayuda, de ayuda para ir encontrando los recursos y los medios para que las personas vayan regularizando su percepción, su estado mental, porque con toda la historia de sufrimiento que podamos llevar, sí se genera un desequilibrio, por así decir, un desorden, una desconfiguración del cerebro y, y que nos impide verlo. Entonces, no sé si con esto más o menos quede claro de cómo empezar. Es algo complicado porque, le comento, nosotros no lo vemos. Cuando tenemos el problema no lo vemos, lo ven los demás. Sin embargo, en una organización se vuelve una familia y en la familia hay un agente de cambio, hay un agente que es el que busca la ayuda. Por ejemplo, voy a tocar aquí un ejemplo así, nada más, analogía. Un alcohólico, la señora, la mamá, anda queriendo que el hijo se recupere y el hijo está súper bien con esa actitud. El hijo está de alguna manera confortable, no se ha dado cuenta del daño que se está haciendo. Entonces, la que sufre es la mamá. Sí, entonces la mamá es el agente de cambio. La mamá, si la mamá empieza a atenderse ella, empieza a cambiar el entorno, porque algo bien importante para que alguien sane es el entorno. Los demás también tendríamos que estar, pues, mm, si nos sentimos mal con esa actitud, tendríamos también que buscar cómo podemos mejorar el entorno para que esta persona deje de tener esas actitudes. Bueno, a ver si por ahí está a lo que usted, Sí, la no, pregunta. está muy interesante. Son muchas variables, ¿verdad? Pero son de los más Son importantes. muchas variables que convergen eh, para nuestra salud, ¿no? Nuestra salud integral, Bueno, espiritual, emocional, claro. Ahora, psicológica. hay una cosa interesante que se observa, por ejemplo, de personas con esa actitud de siempre atacar la autoridad, Ujú. que es lo que también
digamos, hay una fase que los sociólogos y psicólogos de religión llaman, una es la disidencia, cuando una persona ya se molesta con la institución, ardida por una situación u otra, y crea un grupo alternativo. Y ese grupo alternativo es lo que crea lo que se llama crear grupos disidentes, pasa en todos los grupos religiosos. Y se empiezan a crear lo que se le llama así grupos, facciones diferentes, otras acciones alternativas, donde se juntan todos parecidos a ellos y empiezan así. Y la primera etapa dicen que es como un divorcio, los especialistas, ¿no? Que una persona estaba muy enamorada, luego viene un divorcio, y entre más compromiso tuvo con la otra, luego el divorcio es así, no es amistoso, es con una ruptura agresiva, y hay un tiempo de rechazo y de odio, estar atacando al otro, ¿no? A una persona al otro, y los hijos son los que la llevan porque están en medio del fuego cruzado. Entonces, esa es una etapa, ¿no? Esta es la persona resentida, y crea un grupo alterno, ¿no? Y crea una realidad alterna, ¿no? Yo tuve la experiencia recientemente de una persona que porque el líder no sé por qué lo tolera, porque no debe tolerar a una persona que venga con los devotos, que discípulo de Prabhupada, entre comillas, digo entre comillas porque Prabhupada es un discípulo, creo que era un discípulo de él, ¿no? Y esta persona no llena sus características y recibe iniciación de Prabhupada, que merece mucho mérito, pero no es, hay muchas cosas que bueno, esta persona empieza a crear una historia tenebrosa de irreal, sin verificar, ¿no? Incluso quería él quería romperla, quería sembrar dudas hacia mi maestro espiritual, al cual digo, no nada más hemos estado con él, ¿no? Porque él por un problema de reumas, canta con los dedos el Mahamantra o con un clicker, ¿no? Canta así, solo cuando canta ya pues, no le da vuelta, la pasa así, porque le duele y también por escribir mucho en la computadora le viene ese problema. Entonces, sí, pero cuando hemos estado con él, por lo menos pasa 2 horas y media, 3 horas cantando yapa, y hemos estado con él, o sea, canta más de 10 rondas al día, pero él me empezó a inventar cosas de datos que yo tenía bien, lo tengo bien porque sigo su situación, las reuniones que ha tenido con el GBC, cuando empezó el programa Krishna West, que es un programa bastante, digamos, que rompió el molde, ¿verdad? Para predicar a la gente occidental. Y yo tengo toda la documentación del GBC, cómo estuvo en los meetings, todo bien oficialmente publicado en ISCOM. Y me quería contar una historia fantasiosa, ¿no? Creo que de irreal, ¿no? Que hasta el GBC lo hizo firmar una carta. Cuando lo que él firmó, que el programa que se llama Z Prapa como la máxima altura, no, y fueras fantasías que él renunció, pero y luego me contó otras historias tenebrosas, otros gurús, así, de así implicación en asesinato, o sea, pero que no está comprobado que no es cierto, o sea, pero ellos en su mundo se lo creen. Y digo, cuando yo le dije, mire, aquí están los datos de que no es así, un video aquí, y la persona reacciona con ira porque ante la prueba objetiva, se lo mandé, mira, aquí está la prueba. Y me dice, no me vuelves a mandar nada de eso. Bueno, digo, ya no le vuelvo a mandar nada, ok, aquí le supultamos el asunto, que le vaya muy bien, ya. Me vuelve a mandar otro video de otra persona en un debate que tiene mi gurú con un grupo de gente de India sobre el tema de las Vaishnavis de Ixaguru, ¿no? La respuesta de él, la persona, yo lo sigo todo ese debate perfectamente de ambas partes. Yo le dije, oiga, usted dijo que no le mandara nada, ¿usted para qué me manda? O sea, yo creo que tiene que respetar lo que uno mismo usted expone, quedamos ahí, viva la paz, sabe que no me quite el tiempo, por favor, y adiósito. Y el hombre, no, que no sé qué, justificando, es que tú porque es tu guru, cosas así, ¿no? Pero yo me refiero vemos el nivel de disasociación de la realidad para que una realidad alternativa y se junta con otra gente que también se cree o sea, ya mentiras, me explico. Cuando hay datos concretos de alguien que se desvía, y lo publica y así, ¿no? Entonces, pero en este caso no es así. Uno puede checar unas páginas que dice sobre mi gurú, por ejemplo, ahí viene como es un gurú oficialisco, ¿no? Pero en la mente de esa persona empieza a crear fantasía, pues empieza a crear así, y lo crean, y crean que Prabhupada lo envenenaron, que Prabhupada nunca nombró gurús, así, o sea, crean cosas fantasiosas, y así, ¿no? Entonces, esa etapa así de delirar por el odio y por coraje, ¿por qué pasa? O sea, ¿qué pasa y cómo se podría tratar? Porque sí está muy tenebroso eso. Bueno, en primer lugar, creo que sí se puede tratar, como yo le comentaba. En primer lugar, la persona tendría que querer sanar, primero. Nosotros, más bien, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque si vienen personas con ese tipo de resentimiento para con la institución, para con los demás devotos, em, tendríamos nosotros que más bien yo diría, ¿qué podemos hacer nosotros? Si me explico nosotros. Primer lugar, entender.
que no se trata de culpar a la institución, tampoco de culpar al individuo, sino que estamos frente a un fenómeno multicausal. Estamos frente a un fenómeno muy complejo, multicausal, donde podríamos verlo desde tres niveles, la parte de la estructura, la persona y la comunidad, ¿sí? Entonces, de entrada no tomarlo personal, ¿sí? De entrada no tomarlo personal y tenerle misericordia, mucha misericordia. ¿Por qué? Porque si está hablando de cosas trascendentales como cosas materiales, de entrada me está hablando del nivel de conciencia que tiene. Si se está metiendo en situaciones de envenenamiento, no entendió que la muerte es un paso a otra, sí, a otra dimensión. O sea, no entendió que nadie muere, no entendió esa parte. Que para la parte, porque sí la Prabhupada nos vino a enseñar cómo trascender la muerte. Y de hecho, nosotros en ISCO lo que estamos buscando es salir del sufrimiento material. Entonces, para un devoto, la muerte no es un problema. Para un devoto sincero, un devoto que está siguiendo los principios que Srila Prabhupada nos enseñó, que estamos siguiendo que tenemos la compasión de nuestro maestro espiritual, la muerte no tendría que ser un problema. Madre, vamos a cortar para entrar ahorita inmediatamente y continuamos, ¿sí? De acuerdo, claro que sí.